buenas tardes a todos y a todas. Antes de dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno convocado para hoy, 29 de enero de 2021, a las 6 de la tarde, os tengo que informar que asumo la presidencia de esta sesión plenaria. Dado que a nuestro compañero Carlos ya me gustaría a mí que estuviera en otras circunstancias, que estuviera de vacaciones, estuviera en mejor sitio, pero no es así. Está pasando la convalecencia de esta enfermedad dichosa y, bueno, para tranquilidad de todos, esta mañana hemos estado hablando con él, se encuentra perfectamente, va poquito a poco. Ya sabemos todos que esta enfermedad hay que tener mucha paciencia y ir paso a paso, pero vamos, está bien. En unos días lo tendremos ya por aquí estando en su cargo y, bueno, creo que nos está viendo. Desde aquí le mandamos saludos, mucho ánimo, que ya le queda poquito y que le esperamos aquí pues enseguida. Que se recupere, que tenga paciencia y, bueno, pues ya lo he dicho, que en cuanto se encuentre bien está pues ya por aquí con nosotros. Bueno, pues ya sí, vamos a pasar al orden del día de los puntos de hoy. Con el primer punto, la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 30 de diciembre de 2020. Sí, nuestro voto favorable. Sí, buenas tardes a todos. Sumarme al mensaje que lanza la alcaldesa accidental al señor Ortiz, desearle una pronta recuperación, que se restablezca, que se recupere pronto, pero que se recupere. Dicho esto, emitiendo el voto sobre este punto, nuestro será a favor de la aprobación del acta. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, también agradecer al señor Lara que se haya interesado por el señor Ortiz, por nuestro compañero. Y, como bien decía Marisol Izquierdo, pues la verdad es que es reconfortante saber que está bien y que está escuchándonos ahora mismo. Por supuesto, votamos a favor del acta. Pues pasamos a votar el acta de la sesión anterior. ¿Votos favorables? Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al segundo punto, asuntos tratados en comisiones informativas. Primero, aprobación inicial, si procede, del inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Pedro Muñoz a fecha 31 de diciembre de 2020. Sí, La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, que se celebró el pasado 26 de enero del 2021, dictaminó el asunto por unanimidad, elevando al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la actualización del inventario municipal del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, elaborado por la empresa Arco Certificación Energética e Inventarios S.L., que ofrece el siguiente resumen. Bienes inmuebles urbanos, 203.391.700 euros. Bienes inmuebles rústicos, 788.169,47. Vehículos, 146.250. Muebles no comprendidos en otros epígrafes, 133.521 euros. La suma total del inventario sería 204.459.640,47. Segundo, abrir un periodo de información pública por plazo de 20 días hábiles mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la sede electrónica. Durante el presente plazo, que comenzará al día siguiente al de la publicación del anuncio, cualquier interesado podrá presentar alegaciones al expediente. De no presentarse alegaciones, se entenderá elevada definitiva la aprobación inicial del inventario. Tercero, una vez elevado a definitivo, se remitirá copia del mismo al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y al del Estado. Y cuarto, que se proceda, una vez cumplidos los trámites anteriores, a inscribir en el registro de la propiedad los bienes y derechos que no se encuentren inscritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí, primero me sumo a
al deseo de nuestros compañeros de que pronto se recupere nuestro señor alcalde Carlos Ortiz. Y bueno, dicho esto, en este punto, una vez que se han corregido los asientos de bienes inmuebles que se atribuían a este ayuntamiento y correspondían a particulares, estos detectados juntos antes de la celebración del pleno de 30 del 12 del 2020, por lo que se optó en posponer su aprobación al pleno que nos ocupa hoy, el voto del Grupo Municipal Ciudadanos es favorable. Gracias, Thiago. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, como ya todos los vecinos vieron en el pasado pleno, es un punto que quedó encima de la mesa a los efectos de corregir pues, unos defectos de materiales que contenía el documento. Hoy se ratifica la propuesta tal y como se propuso en su momento y, como ya dijimos, vamos a votar a favor. Gracias, Alberto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Retomamos este punto donde lo dejamos en el pleno anterior, ya con las subsanaciones debidamente realizadas. Desde este equipo de gobierno consideramos importante tener el inventario de bienes actualizado para así poder realizar una gestión eficiente y un buen uso de los bienes públicos que posee este ayuntamiento. Por tanto, votaremos a favor de la aprobación del inventario. Gracias. Pues nada, vamos a pasar a votar este punto, dado que bueno, era el trámite de realizar la corrección de los errores que había, que en su momento se detectaron. Después de tanto trabajo realizado por los servicios municipales y esta empresa, pues pasamos a votar. Votos a favor de la propuesta. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo punto de asuntos tratados en comisiones. Aprobación, si procede, de la propuesta de asumir la declaración de la Agenda 2030 aprobada por la FEM. Sí, el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre del 2020, aprobó la adhesión de Pedro Muñoz a la red de entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, por unanimidad de los miembros de la Corporación. En consonancia con este acuerdo, adoptado por el Pleno, es preciso asumir la declaración de la Agenda aprobada por el Pleno de la FEM. Por todo ello, la Comisión Informativa, Sociocultural, de Educación, Juventud, Consumo, Participación Social, Deportes, Servicios Sociales, Igualdad, Integración y Sanidad, celebrada el pasado 26 de enero del 2021, dictaminó el asunto por unanimidad, elevando al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Asumir la declaración de la Agenda 2030 aprobada por el 12º Pleno de la Federación de Municipios y Provincias y remitir certificación del acuerdo adoptado a la Federación de Municipios y Provincias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí, poco más que añadir en este punto. Por supuesto, nuestro voto es favorable, como ya votamos en el pleno anterior. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Tal y como también hicimos en su momento, votamos a favor de la propuesta y ahora volvemos a ratificar nuestro voto favorable a la adhesión del Ayuntamiento de Pedro Muñoz a esta Agenda 2030. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Lo que hacemos ahora es ratificarnos y asumir la declaración de la FEM. Ya en el anterior pleno nos asumimos a lo que es la red de entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tanto, puesto que es de coherencia, desde este grupo municipal también votaremos a favor de esta ratificación de la declaración de la FEM. Gracias, usted. Pues nada, nada más que añadir. Pasamos a votar. Aprobación, votos favorables. Se aprueba por unanimidad. Punto tercero, de asuntos tratados en comisiones. Aprobación, si procede, de la propuesta de admisión a trámite del convenio urbanístico presentado por don José Mayordomo para posibilitar la modificación puntual número 7 del Plan de Ordenación Municipal de Calificación de Suelo Urbano Consolidado de uso dotacional de viario a industrial. Sí, obra en expediente la petición del señor don José Mayordomo, así como el informe de los servicios técnicos municipales por parte del arquitecto y el informe de secretaría. La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, que se celebró el pasado 26 de enero del 2021, dictaminó el asunto por unanimidad,
elevando al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, admitir a trámite y tomar en consideración, sometiendo a información pública, la propuesta de convenio urbanístico formulada por don José Mayordomo para posibilitar la eliminación de un viario previsto en la calle Cataluña y la avenida de Juan Carlos I, insertando anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la sede electrónica y en uno de los periódicos de máxima difusión provincial, así como en la página web del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones y sugerencias que estime oportunas. La documentación se pondrá a consultar en las dependencias municipales de los servicios técnicos, en horario de oficina o en la página web del Ayuntamiento. En el caso de que no se presenten alegaciones en el plazo concedido, el convenio se entenderá definitivamente aprobado. Segundo, facultar al señor alcalde, presidente, tan ampliamente y bastante como en derecho sea necesario y proceda para formalizar el convenio urbanístico y dar cumplimiento y efectividad a este acuerdo, una vez el convenio sea aprobado definitivamente. Tercero, notificar el presente acuerdo a todos los interesados con indicación del régimen de recursos pertinente, haciendo constar que no pone fin a la vía administrativa y que por tratarse de un acto de mero trámite no cabe recurso alguno. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí, visto el informe del arquitecto y el informe de secretaría y puesto, bueno, como sucediera en el primer pleno celebrado en la era COVID del 14 de mayo del 2020, estamos de acuerdo en la modificación del POM, puesto que ello no supondrá ningún perjuicio a este ayuntamiento. Además, nos ahorraríamos una construcción de un viario que poco o nada aportaría a Pedro Muñoz. Por lo tanto, nuestro voto favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, casualmente ya volvemos a traer un punto parecido del que ya en su momento aprobamos. Tenemos, por tanto, un precedente por el que este ayuntamiento convenia con un particular de Pedro Muñoz para asumir la carga urbanística. Y, por tanto, hay una relación de reciprocidad en la que las dos partes salen beneficiadas. Este vecino, señor José Mayordomo, ve una respuesta afirmativa en la propuesta que lanza el ayuntamiento de eliminar este viario, que ciertamente, como se dice en el expediente, no estaba dando ningún tipo de servicio público, simplemente era un bien patrimonial que estaba ahí, pero que no estaba explotado a todos los efectos. Y el ayuntamiento pues se quita de encima una carga con los correspondientes costes que tenía que asumir para su mantenimiento. Dado que todos los informes técnicos y legales concurren con todos los presupuestos materiales y formales para llevar a cabo este convenio entre ayuntamiento y particular, y viéndose, como decía, en primer momento, tanto ayuntamiento como particular beneficiado en sus intereses, no tenemos nada que decir, no vamos a poner ningún obstáculo y vamos a votar a favor. Gracias, Humberto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, efectivamente, lo han explicado muy bien en esta ocasión los dos portavoces de los grupos de la oposición. Los vecinos nos proponen medidas para facilitarles la vida y nosotros, como equipo de gobierno y desde este ayuntamiento, pues lo que hacemos es llevarlas a cabo, y al final y al cabo es de lo que se trata, y para eso estamos aquí, para facilitar la vida de los vecinos. En este caso, pues como bien han dicho ustedes, el vecino José Mayordomo propone hacer un convenio urbanístico con este ayuntamiento en el cual él asume los costes administrativos que supone el quitar el vial, y bueno, pues teniendo el beneficio común de que en este ayuntamiento no le supone ni suma ni resta nada a ese vial, pues creo que lo más adecuado es que después de los informes de servicios técnicos positivos en los que encuentran viable legalmente el asumir esta modificación puntual del POM, pues votar a favor y seguir trabajando, igual que, como bien ha dicho el señor Delgado, ya hicimos en la calle San Ignacio de Loyola hace pocos meses, pues seguir facilitando la vida de los vecinos y seguir trabajando por este pueblo. Por tanto, nuestro voto, como no podía ser de otra manera, es favorable. Gracias, Carlos. Bueno, pues simplemente eso, facilitar a los vecinos la vida y llevar los trámites lo más ágilmente posible. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor de esta propuesta? Se aprueba por unanimidad.
Pasamos al punto número 4 de los asuntos tratados en comisiones. Aprobación, si procede, de la desestimación del incremento del precio del contrato de ayuda a domicilio solicitado por la empresa Protección Geriátrica 2005 SL. Sí, con fecha 22 de enero del 2021 se presentó por la empresa adjudicataria actual del servicio de ayuda a domicilio un escrito en el que solicitaba un incremento en el precio del contrato en la facturación por la utilización de batas desechables. Se emitió informe de secretaría al respecto y la Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, que se celebró el pasado 26 de enero del 2021, dictaminó el asunto por unanimidad, elevando al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, desestimar la solicitud del incremento del precio del contrato de ayuda a domicilio presentado por la empresa Protección Geriátrica 2005 SL por el importe que deba de satisfacer por la compra de batas desechables que deba de utilizar su personal para la prestación del servicio a usuarios que presenten sintomatología de COVID-19 positiva, así como desestimar la petición de compra por parte de este ayuntamiento del mencionado material para su entrega a la empresa, con base en los argumentos jurídicos recogidos en el informe de secretaría y que obran en los antecedentes del presente acuerdo. Segundo, notificar el presente acuerdo a la empresa con los recursos que a su derecho procedan. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos, por favor. Sí, en este punto estamos a favor de la desestimación de la petición formulada por la empresa Protección Geriátrica 2005 Sociedad Limitada, puesto que cuando se hizo con la adjudicación del contrato de ayuda a domicilio ya estábamos en pandemia y debía de haber previsto entonces que el gasto en EPIs y batas desechables podría producirse. Este problema no es algo nuevo que se ha presentado de repente, sino que ya llevamos varios meses de pandemia cuando se hizo con este contrato. Por lo tanto, no puede achacar a nadie, nada más que a su falta de previsión, el que ahora le suponga un coste adicional la compra de las mencionadas batas. Espero, por supuesto, que esto no suponga ningún problema para la empresa y siga dotando a sus trabajadoras con todo el material necesario para la protección personal de cada una de ellas. Por lo tanto, como he dicho antes, nuestro voto favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Bueno, como bien se dice en el informe jurídico que elabora el Servicio de Secretaría, la Ley de Contratos del Sector Público es clara y no ampara este tipo de revisión de precios en los contratos de suministros. Y además hay una afirmación que es tan contundente como verdadera y que la propia empresa tendría que tener conocimiento, que cuando se opta a una licitación pública y se lleva a cabo la prestación de un contrato para un servicio público, son estas empresas concesionarias las que dice literalmente la ley que deben correr con el riesgo y ventura de la prestación del servicio, es decir, asumir todos los costes y todos los imprevistos que puedan sobrevenir o devenirse en dicha actividad económica. Por tanto, más allá de que la Ley de Contratos del Sector Público es clara y no avala la solicitud propuesta por la empresa Protección Geriátrica 2005 SL, también resulta llamativa y sorprendente que, como bien se ha dicho, esta empresa no fuese conocedora de que ya estábamos en una situación de pandemia y de que se tenía que dotar y tiene que equipar a sus trabajadoras con los medios, los recursos y los materiales necesarios para una buena prestación del servicio. Ya no solo por la propia salud de las trabajadoras, sino porque estamos hablando de que se está prestando un servicio en el que hay un trato directo, inmediato, un trato físico, en el que se manejan personas que son especialmente vulnerables a esta enfermedad del COVID-19, como son las personas mayores, en general personas dependientes de todo tipo. Por tanto, no estamos hablando solo de la correcta prestación del servicio, sino de que la empresa, aparte de que, como digo, la Ley de Contratos del Sector Público dice que estos gastos han de correr de su cuenta, es que es la propia empresa la que tiene que velar por la prevención de riesgos laborales y por los derechos y la integridad física y la salud de sus propios trabajadores. Este ayuntamiento no tiene más relación con las trabajadoras, es decir, son plantilla integrante de Protección Geriátrica 2005.
Por tanto, quien tiene los derechos y obligaciones por las mismas es la empresa, no este ayuntamiento. Así que, dadas estas conclusiones, es más que evidente que es totalmente improcedente la solicitud que transmite la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio y, por supuesto, vamos a respaldar el informe de secretaría y la propuesta que se nos pone sobre la mesa. Nuestro voto será a favor de denegar la solicitud que hace la empresa concesionaria. Gracias, Alberto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. A ver, vamos a poner un poco las cosas encima de la mesa. Todos sabemos cómo está la situación actual. Es una situación difícil para todas las empresas, para todos los sectores, para el sector sociosanitario más si cabe. Lo que creo que estaríamos haciendo un flaco favor a la población y a todos en general es siquiera cuestionar la labor que está llevando a cabo esta empresa durante todos estos meses, donde la situación ha sido la peor en todo el siglo, y precisamente con este trabajo tan delicado han sacado pues la atención de todos los usuarios perfectamente, y la verdad es que hay de halagar. Dicho esto, aquí en ningún momento la empresa tiene una falta de previsión, es simplemente una cuestión económica. Ellos están pidiendo que paguemos sus EPIs y nosotros decimos que por contrato no podemos pagar, no podemos asumir eso, porque en ningún momento este ayuntamiento, este equipo de gobierno, se ha casado con ninguna de las empresas que trabajan con nosotros. ¿Bien? Por mucho que en debates anteriores sobre ayuda a domicilio, los señores de la oposición han puesto, sobre todo el Grupo Popular, han querido equiparar este equipo de gobierno con la empresa de protección geriátrica. No, y todo lo contrario. Y esto es un fiel ejemplo de que nosotros defendemos los derechos de nuestros vecinos y las obligaciones de nuestras empresas que han firmado en las licitaciones. Por tanto, ya digo, lo importante es distinguir de verdad que esta es una cuestión meramente económica. Ellos piden y nosotros decimos, pues, puesto que el Pleno es quien tiene la potestad para decidir, decimos o proponemos también denegar esta petición de batas para que la pague el ayuntamiento. En cuanto a lo de las trabajadoras, es cierto que es personal propio de la empresa, pero también es claro y notorio que siempre hemos velado por el interés de las mismas y que hemos defendido sus derechos donde ha hecho falta, y siempre hemos estado al lado de ellas. En este caso igual, señor Delgado, en ningún momento la empresa ha llegado a faltar el suministro de EPIs a las trabajadoras, ni lo va a hacer, no se preocupen, porque ahí estaremos desde Servicios Sociales de este ayuntamiento pendientes, y de verdad que no es, no sé si la expresión no es necesario, pero no hemos tenido percepción de que fuera siquiera necesario, porque las trabajadoras han estado bien equipadas durante todo momento. Y ya digo, han pasado de situaciones muy difíciles. Vamos a retomarnos a marzo, donde el abastecimiento de EPIs precisamente no era lo que más abundaba. Poco más que decir, reconocer el trabajo de esta empresa, reconocer el trabajo y la labor que se hace y la importancia que tiene el servicio de ayuda a domicilio a nuestros vecinos. Y sí, en este caso tenemos que votar en contra de abonar estos EPIs, estas batas a la empresa, porque el contrato firmado y licitado así lo demanda y el informe jurídico así no lo demuestra. Por tanto, nuestro voto es en contra. ¿Alguien más quiere saber? ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Sí, yo en ningún momento he dudado de que la empresa vaya a dotar a las trabajadoras de los EPIs y del material necesario para desarrollar su trabajo. Yo simplemente he dicho que la empresa aduce como bien he dicho, un problema económico para proveerse de esas batas, y como he dicho en mi intervención anterior, eso debería de haberlo previsto y haber incrementado el precio a la hora de licitar la obra, simplemente. Pero no creo que la empresa deje de proveer a sus trabajadoras de los EPIs necesarios. Simplemente
he expresado que espero que este no sea un problema para que pueda suceder ahora. No estoy diciendo que lo vaya a hacer. Gracias. Gracias. Señor portavoz del Partido Popular, la palabra. Sí. Cuando yo digo que ha habido una falta de previsión, no lo digo de manera caprichosa o que sea una manera de hablar baladí. Lo digo con todo conocimiento de caso y con toda la intención. Ha habido falta de previsión porque el contrato se adjudica a esta empresa ya bien adentrado el 2020, cuando hemos pasado la primera fase de la epidemia, cuando estamos, creo que se debe recordar que se adjudica el 30 de junio del 2020, cuando ya estamos en una situación de cierta estabilización, pero de mucha incertidumbre y augurando por todos los expertos que íbamos a seguir pasando por picos continuados a lo largo del tiempo, mientras no tuviésemos un remedio eficaz de lucha contra el COVID, como es la vacuna. Como digo, íbamos a estar pasando constantemente de manera errática con distintos picos de contagio. Y estamos hablando de que la actividad de esta empresa concesionaria es una actividad sociosanitaria, como bien ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, y si se tiene que hacer, y si hay una empresa que se tiene que hacer con equipos y con EPIs de protección para proteger la salud de sus trabajadoras y por consiguiente la salud de los usuarios, es una empresa como esta, es una empresa como Protección Geriátrica 2005. Puede ser y se le puede exonerar de responsabilidad por la falta de medios y de equipos de protección personal durante esa primera ola, pero una vez que se la vuelva a adjudicar el contrato con fecha 30 de junio de 2020 y con las malas previsiones que desde todas las instancias y de todos los sectores técnicos, de todas las organizaciones de salud, preveían que menos que dotar y comprar y adquirir todos estos equipos y tener un estocaje importante. Ahora, que eso no tiene nada que ver con la propuesta de revisar el precio del contrato que se plantea, no tiene nada que ver, pero esa falta de previsión existe. Y, por tanto, el ayuntamiento tiene que velar, es cierto, indirectamente por todos los derechos de las trabajadoras, aunque no pertenezcan al ayuntamiento, pero que la primera que tiene que velar por la seguridad e integridad física y de la salud de las trabajadoras es la empresa. Y por eso me sorprende que una empresa con esta experiencia de trabajar con administraciones públicas entienda que se revisen los precios, cuando la ley de contratos del sector público dice todo lo contrario y es tajante. Todos estos contratos, las adjudicatarias deben asumir el riesgo de ventura. Es improcedente lo que se nos está trayendo. Por tanto, como digo, el informe de secretaría es impecable y vamos a votar a favor. Gracias, Roberto. Carlos, tiene la palabra. Sí, lo que me llama la atención es la reiterada puesta en duda que tiene usted, señor Lara, cuando hablamos de la eficacia de esta empresa. Lo vuelve a hacer siempre que tiene oportunidad, por pequeña que sea, como es el caso. Usted en el pleno del 30 de junio, en el que, como bien ha dicho, se otorgaba este contrato a esta empresa, ya puso en duda, además que fue textual, diciendo que estaba algo así como que se estaba encima de la empresa la duda, o se sembraba la duda debido a la inspección de trabajo que tenían en curso. Y siempre que tiene oportunidad, pues no sé qué problema tiene con ellos y con ellas, pero se pone en contra y lo demuestra a la mínima que puede. Realmente, el caso es que vamos a votar a favor de la desestimación del incremento del precio, pero también quiero volver a hacer hincapié de la dificultad de llevar el servicio, de lo bien que lo están llevando, de lo importante que es que una empresa como esta esté dando trabajo a tantas personas de Pedro Muñoz, a tantas trabajadoras, y que seamos capaces de sacar un servicio tan difícil con personal de nuestro pueblo y con una empresa que vela por los usuarios y con una grandísima colaboración
con los servicios sociales de este ayuntamiento. Por tanto, es verdad que votamos la desestimación del incremento del precio de contrato, pero también valoramos y ponemos en valor el buen trabajo que está haciendo la empresa con el servicio. Pues yo también me sumo a poner en valor el trabajo que está realizando la empresa y sobre todo las trabajadoras de ayuda a domicilio. Y bueno, este equipo de gobierno vela porque los contratos se cumplan y no salirnos fuera de la ley, con lo cual vamos a desestimar esta propuesta. Por lo tanto, vamos a votar. ¿Votos a favor de la desestimación de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al quinto punto de asuntos tratados en comisiones. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de las ordenanzas fiscales, tasas de recogida de basuras y de residuos sólidos y la ocupación privativa y aprovechamiento especial de dominio público. La Comisión Informativa de Economía y Administración, Hacienda, Servicio de Atención a la Ciudadanía, Economía y Empresas, Personal, Contratación, Urbanismo, Empleo y Formación, Comunicación, Turismo y Especial de Cuentas, celebrada el día 26 de enero del 2021, dictaminó favorablemente el asunto por unanimidad, elevando al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa sobre recogida de basuras y residuos sólidos de Pedro Muñoz, añadiendo a su articulado una disposición transitoria con el siguiente literal. Debido a la crisis sanitaria originada por la enfermedad COVID-19, se establece una bonificación en la cuota de basura correspondiente al primer semestre de 2021, a las siguientes tarifas: hoteles al año, bares, tabernas al año, cines y teatros al año, casinos, restaurantes y cafeterías, alojamientos, pensiones hasta de 10 plazas, salas de fiesta, clubes sociales y gimnasios. Los sujetos pasivos que abonen cualquiera de las tasas indicadas anteriormente y que previa instancia los soliciten tendrán derecho a la devolución del recibo abonado correspondiente a dicho periodo. Segundo, aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación privativa o aprovechamiento especial del dominio público, añadiendo a su articulado una disposición transitoria con el siguiente literal. Debido a la crisis económica originada por la enfermedad COVID-19, se suspende temporalmente para el primer semestre del año 2021 las tasas indicadas a continuación. Del artículo 5.3, mesas y sillas con finalidad lucrativa. Artículo 5.11, ocupación del vuelo con toda clase de vías públicas con elementos constructivos, cerrados de terrazas, marquesinas, etc. Tercero, someter el acuerdo de aprobación inicial a información pública por un plazo mínimo de 30 días hábiles para que los interesados puedan presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas. Dicho acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pedro Muñoz y en el portal de transparencia. Cuarto, concluido el periodo de información pública, si no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. En el supuesto de que se presenten reclamaciones o sugerencias, estas deberán resolverse por el Pleno de la Corporación, incorporándose al texto de la ordenanza las modificaciones derivadas de dichas alegaciones. Y quinto, el acuerdo de aprobación definitiva de la ordenanza, junto con el texto íntegro de la misma, deberá publicarse para su general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, así como en los demás lugares en los que se insertó el anuncio de aprobación inicial, produciéndose su entrada en vigor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos. Sí, en este punto estoy totalmente de acuerdo con la propuesta presentada, pero yo creo que habría que ir más allá y bonificar para todo el año 2021 la tasa de basuras y la instalación de terrazas, puesto que, por desgracia, vamos a llegar dentro de poco al primer aniversario de pandemia, lo que quiere decir que nuestros profesionales de hostelería y restauración llevan casi un año con la espada de Damocles sobre sus cabezas. Un año siendo los primeros en sufrir las restricciones y los últimos en poder siquiera medio trabajar. Un año en el que se les ha obligado a cerrar sus negocios y no se les ha dado compensación alguna por parte del Gobierno de la Nación. Después de esta tercera ola, y esperando que no haya una cuarta, veremos cuántos de estos profesionales vuelven a levantar la persiana.
Por lo tanto, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos proponemos que la modificación de las ordenanzas no se quede solo en el primer semestre, sino que sea extensivo a todo el año. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, vaya por delante que nuestro voto va a ser favorable a la propuesta, pero y compartiendo la reflexión que hace el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, también entendemos oportuno de que se debería reconsiderar luego en un momento posterior hacer extensible esta bonificación a todo el ejercicio fiscal, a todo el ejercicio que comprende el año 2021, y que estas empresas que se están viendo más castigadas y penalizadas por los rigores de la pandemia y por la aplicación de las medidas de prevención social para mantener a raya el virus, pues es evidente lo que tiene que ver con la hostelería, con el ocio o con, en este caso, con las actividades deportivas, particularmente los gimnasios. Y entendemos que la medida puede ser buena, que va en línea con lo que ya en abril del 2020 acordamos todos los grupos políticos aquí presentes con la representación social del sector empresarial y emprendedor de Pedro Muñoz, pero el Ayuntamiento, como siempre digo, como administración más inmediata y más próxima a todos los vecinos, y la que más conocimiento tiene de la realidad social de su pueblo, siempre debe tomar la iniciativa y siempre debe ir un paso por delante. Y yo aquí ahora planteo formalmente a todos los grupos que nos volvamos a sentar, porque las restricciones presumiblemente se van a extender, si no a largo plazo, a medio plazo, y posiblemente van a llegar hasta finales de 2021 o hasta que la vacuna no se haya suministrado a una parte sustancial de la población, ya no solo de España, sino de Pedro Muñoz, de volver a sentarnos y de que aquel acuerdo que por consenso y del que todos nos vanagloriamos y del que estamos muy orgullosos, hacerlo extensivo también a este 2021 con estas nuevas restricciones, y ya no solo bonificar o aplicar exenciones fiscales a estos sectores más castigados, sino también continuar en esa línea de dotar con ayudas directas a dichos sectores. Es una reflexión, una propuesta que dejo sobre la mesa para que luego en un momento dado pues la podamos estudiar con más detenimiento y con más detalle. Y como decía al principio de mi intervención, por supuesto, entendiendo que es válida la propuesta que se nos trae, más allá de que pueda parecernos demasiado corta, pero vamos a estar de acuerdo y vamos a votar a favor. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Como bien saben ustedes, entre las medidas adoptadas por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha hace poco más de 13-14 días se encontraban tomadas para frenar la expansión de este virus, pues se encontraban el cierre de establecimientos hoteleros, restaurantes, bares, gimnasio y pues todo tipo de locales similares. Somos conscientes de este equipo de gobierno del esfuerzo y sacrificio que están haciendo todo este tipo de propietarios y de autónomos de este tipo de locales, y por tanto queremos proponer dos medidas claras. La primera de ellas es la bonificación de la tasa de basuras en el primer semestre hasta los 6 primeros meses del año, y la segunda es la suspensión de la tasa de ocupación pública, exención de la tasa de terrazas para los bares y restaurantes. Creo que es importante facilitar la vuelta a la actividad cuando la situación sanitaria así lo permita. Estas medidas se unen a las ya aprobadas justo en el día de ayer por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que va a ofrecer ayudas para autónomos y pymes por encima de los 60 millones de euros. Por tanto, creo que estamos en el buen camino, y a la vez confiamos plenamente en que
no queda tanto para el final de la pandemia, que somos optimistas con el segundo semestre del año. Pensamos que lo mejor que nos puede pasar a todos como sociedad y principalmente a bares, gimnasios, restaurantes, hoteles, es que en verano, en junio, julio, puedan tener su actividad en pleno rendimiento, si no es pleno rendimiento, pudiendo ejercerla, que es lo que buenamente quieren y ojalá que sea así y que puedan. Nosotros nunca nos ha temblado el pulso para ayudar a nuestros vecinos, sobre todo cuando la situación lo ha requerido. Bien saben ustedes que en marzo, cuando la situación se puso como se puso, abril, fuimos los primeros que con petición expresa del alcalde, que nos pusimos a la cabeza para estas ayudas a autónomos y a pymes y a la hostelería, y lo volveremos a hacer si la situación así lo requiere, ampliando al segundo semestre del año si lo consideramos necesario y la situación no mejora. Por tanto, por supuesto que votamos a favor de la aprobación de estas medidas. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Sí, sumarme a los deseos del compañero del Grupo Municipal Socialista de que ya en junio o julio puedan abrir las terrazas con normalidad nuestros hosteleros y negocios de restauración. Pero como bien ha dicho, junio o julio. Quiere eso decir que ya habremos pasado el primer semestre. Por lo tanto, por eso quería que fuera extensivo durante todo el año, porque cuando las terrazas más pueden trabajar, o más, Dios quiera, que por la pandemia y evidentemente por el buen tiempo más puedan trabajar, pues sientan que se les bonifica en ese aspecto. De aquí a junio no sabemos lo que va a pasar. Ojalá, y a partir de abril puedan ya trabajar más o menos con normalidad, pero como no lo sabemos, pensamos que debería de hacerse extensivo durante todo el año. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Quería hacer una matización sobre el efecto directo de estas ayudas que no he hecho en mi primera intervención. Como digo, el efecto que van a tener estas bonificaciones sobre algunos comercios beneficiarios, sobre algunas actividades que van a tener derecho a las mismas, y es que el ayuntamiento debe tener en cuenta de que los regentes de estos comercios, una parte de ellos, que no son todos propietarios de sus locales, sino que son arrendatarios, y no tienen repercutido estas tasas ni estos tipos impositivos directamente sus contratos. Por lo tanto, quienes se verían beneficiarios no serían los que ejercen la actividad, sino que se verían los propietarios de los locales. Por eso digo que es una cosa de aplicación práctica y de efecto directo que este ayuntamiento tiene que tener en cuenta, porque algunos regentes de estos comercios han puesto en contacto con nosotros para decirnos, muy bien, estas bonificaciones están bien, van en una buena línea, pero a nosotros los propietarios no nos repercuten este impuesto y por tanto no nos perjudica, pero tampoco nos vamos a beneficiar de ninguna manera. Por eso el hecho en sí también de que el ayuntamiento piense, como decía en mi intervención anterior, de dotar con ayudas directas, como se hizo en la primera fase de la pandemia, con las cuantías de 300 euros, que en algunos casos fueron de concesión única, en otro caso con una segunda concesión de otros 300 euros y un total de 600 euros. Ese es el matiz que quería poner encima de la mesa para que el equipo de gobierno lo tenga en cuenta y que así nos lo han hecho llegar algunos regentes de este tipo de empresas relacionadas con el sector hostelero, que son las que se van a ver beneficiadas o para las que están encaminadas la propuesta que vamos a aprobar hoy. Por lo demás, reiterar nuestro voto favorable. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, reiterarme en mi primera intervención en lo que he dicho, decir también que lo primero de todo, y cuando hablo con propietarios de los locales, así lo saben y así lo comprenden ellos también, están en la misma dinámica. Sabemos todos que lo más importante ahora mismo es la salud y frenar la expansión del virus.
ojalá dentro de poco podamos volver a retomar la actividad. No sé exactamente cuántos casos podrán ser concretos, como los que ha dicho el señor Lara, que ha hablado con ese regente, como bien decía, pero es verdad que los alquileres, quien está de alquiler, normalmente también le suman la basura en ese alquiler, o tiene que pagar la factura de esa basura. De todos modos, lo que queremos, ya digo, es facilitar y promover la vuelta a la actividad, bonificar y ayudar económicamente a estos propietarios y sobre todo, bueno, pues poner nuestro granito de arena y seguir empujando para que esta situación difícil para todos pues acabe y volvamos a la nueva normalidad lo antes posible. Por tanto, nuestro voto, como he dicho anteriormente, será favorable. Gracias. Bueno, yo también me sumo al deseo de que en el segundo semestre del año volvamos a la normalidad o medio normalidad y que todos los empresarios puedan volver a su actividad. Y dependiendo de conforme vaya avanzando la pandemia y conforme vaya, pues iremos viendo y, como decía mi compañero, no nos va a temblar el pulso para ponernos otra vez a debatir y a organizar cualquier tipo de ayudas que puedan solventar el problema de los empresarios. Agradezco el voto favorable porque van a salir adelante todas las medidas de hoy y bueno, vamos a pasar a votar. Votos a favor de estas medidas. Pues se aprueba por unanimidad. Pasamos al tercer punto del orden del día, control y seguimiento de gestión. Primero, de acción de cuentas, decretos de alcaldía. Se ha puesto a disposición de los grupos políticos la relación de decretos que comprende las resoluciones de alcaldía desde la resolución número 1379 a la número 70, que corresponde desde el día 23 de diciembre del 2020 al 25 de enero del 2021, ambos inclusive. 2. Modificaciones presupuestarias 23-2020, generación de créditos por ingresos 24, 25 y 26/2020, transferencia de créditos. Se da cuenta de la modificación presupuestaria número 23/2020, generación de créditos por ingresos, aprobada por la Junta de Gobierno local en sesión de fecha 29 de diciembre por importe de 30.973,78 euros. Asimismo, se aprobó en Junta de Gobierno también local de fecha 29 de diciembre del 2020 la modificación presupuestaria número 24/2020 mediante transferencia de créditos entre aplicaciones del presupuesto de gasto de la misma área de gasto. Se da cuenta también de la modificación presupuestaria 25/2020 mediante transferencia de créditos entre aplicaciones del presupuesto de gasto pertenecientes a créditos de personal, aprobada por Junta de Gobierno local en sesión de fecha 29 de diciembre de 2020 por importe de 170.936,60 euros. Y por último, se da cuenta de la modificación presupuestaria número 26/2020 mediante transferencia de créditos entre aplicaciones del presupuesto de gasto de la misma área de gasto, aprobada por Junta de Gobierno en sesión de fecha 29 de diciembre del 2020 por importe de 123.977,51 euros. Gracias, Lola. Pasamos al punto número 4, asuntos declarados de urgencia. En este punto traemos 2 asuntos declarados de urgencia. Los 3 grupos tienen la documentación y vamos a pasar a votar la urgencia del primer punto, que es un recurso que ha interpuesto Aqualia, que hay que presentar los informes antes del día 14 de febrero y sería absurdo, teniendo toda la documentación gracias al servicio de secretaría que tiene todos los informes y el expediente completo, hacer un pleno extraordinario para solo tratar este punto, con lo cual por eso lo traemos a este pleno con urgencia. Vamos a votar la urgencia de este punto. ¿Votos a favor de la urgencia? Se aprueba por unanimidad la urgencia y pasamos al punto resolución del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno en sesión ordinaria de 30 del 11 de 2020 de aprobación inicial de la modificación del artículo 7 de la ordenanza de la tasa por depuración de aguas residuales. Sí, se ha hecho entrega a todos los portavoces de los grupos municipales de toda la documentación que obra en expediente en relación al recurso de reposición interpuesto por la mercantil FCC Aqualia
contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de aprobación inicial de fecha 30 de noviembre de 2020 de la modificación del artículo 7 de la Ordenanza por depuración de aguas residuales, ¿no? La Secretaría ha emitido informe en relación a todas las alegaciones presentadas por la empresa. Es cuantiosa la documentación que ha presentado y todos los documentos que ha aportado. El informe de Secretaría se va a recoger íntegramente en el acta del Pleno de la Corporación y, asimismo, en base a ese informe, la alcaldesa presidenta accidental ha firmado propuesta que eleva al Pleno de la Corporación en relación a la documentación que obra en expediente y que se resolvería ya en este Pleno, este recurso de reposición presentado por Aqualia. Entre los acuerdos que se van a adoptar serían los siguientes. Se va a estimar la alegación primera sobre la fecha de formalización y modificación del contrato. Segundo, sería estimar parcialmente la alegación segunda, pues los contratos deben de cumplirse a tenor de los mismos y que el pliego de cláusulas administrativas la ley entre las partes. Tercero, estimar la alegación tercera de aplicación de la fórmula de revisión de precios contenida en el contrato y que la misma no puede ser objeto de modificación a lo largo de toda la duración del contrato. Estimar la alegación cuarta en cuanto a la aprobación de las tarifas aprobadas por el Pleno de la Corporación para cada uno de los años que adjuntan en la tabla anexa del escrito de alegaciones en su página 4, así como en el contenido de lo alegado. Desestimar la alegación quinta que el escrito recoge como tercera sobre la revisión de precios de la cuota del año 2021 en aplicación de la fórmula desde el año 2003 y en los precios solicitados por la empresa FCC Aqualia, que eran la cuota fija revisada 7,911 euros mes trimestre y la cuota variable a 0,222 euros metro cúbico. Se explica en el informe de Secretaría y se motiva en el informe de Secretaría por qué se desestima esta alegación. Sexto sería estimar la alegación sexta. Ocurrió un error material en el informe presentado en el Pleno del 30 de noviembre. Por lo tanto, se eleva al Pleno de la Corporación la aprobación definitiva de la modificación del artículo 7 de la Ordenanza Fiscal de la tasa por depuración de aguas residuales para este año 2021, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, con su entrada en vigor desde el mismo momento de la publicación, con el siguiente literal. La cuota fija al trimestre será de 6,255 euros trimestre y la depuración por metro cúbico de agua consumida para el año 2021 será de 0,201 metro cúbico agua consumida. Séptimo, desestimar la alegación séptima por falta de motivación de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación sobre la revisión de precios del contrato y de la aplicación de la fórmula con base a lo fundamentado en el informe de Secretaría. Octavo, considerar conforme a derecho el acuerdo de aprobación inicial de la modificación del artículo 7 de la Ordenanza Municipal de la tasa de depuración de aguas residuales, a salvo el error material en el importe inicialmente aprobado, subsanado en el presente acuerdo, no considerando que existan menores ingresos para la empresa que deban de ser compensados sobre la revisión de precios del contrato de concesión. Y noveno, se notificará el presente acuerdo a la empresa FCC Aqualia con indicación del recurso que proceda a su derecho. Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos. Sí, en este punto vamos a votar a favor de la propuesta de alcaldía, puesto que solo faltaría, según está la situación, que graváramos a los vecinos de Pedro Muñoz con una subida, a mi juicio, desorbitada, sin pensar en el perjuicio que eso acarrearía a nuestros vecinos y vecinas. Por otro lado, me gustaría felicitar a la secretaria del Ayuntamiento por la gran labor desarrollada en esta alegación presentada, a mi juicio, siempre velando por los intereses de Pedro Muñoz. Para que nuestros vecinos tengan una idea de lo que estamos hablando, por ejemplo, en una factura de un recibo del último trimestre por valor de 48,06 euros, según la tarifa que quiere aplicar Aqualia, vendría a suponer 57,0444 euros. Es decir, casi 9 euros más por trimestre, que supondría 35, casi 36 euros anuales, que nos pretende hacer pagar la empresa Aqualia. Si esto lo multiplicamos por el número de contratos o usuarios que hay en Pedro Muñoz, 4.811 según la empresa, nos daría una cifra de 172.898,79 euros, que quiere que le paguemos de más los vecinos de Pedro Muñoz. Por lo tanto, como he dicho antes, estamos a favor de la propuesta de alcaldía. Sí, lo
lo que se aprueba es la desestimación del recurso de reposición que presenta Aqualia al acuerdo de pleno de fecha 30 de noviembre de 2020, por el que se aprueban las ordenanzas fiscales reguladoras de los artículos 6, bueno, en este caso el recurso es sobre el artículo 7, que es sobre la ordenanza que regula la depuración, es decir, para que todos los vecinos nos entiendan, la tasa que pagan en sus recibos de agua por el mantenimiento de la planta depuradora. Esto ya es una constante en Aqualia desde el año 2017, si no recuerdo mal, en el que sorprendentemente se dan cuenta de que a su juicio no se está aplicando de manera correcta las revisiones de estos precios que tienen su reflejo en los recibos que pagan los vecinos de Pedro Muñoz, puesto que hay que dejar claro una cosa, que la retribución de Aqualia se traduce directamente en lo que pagamos los vecinos de Pedro Muñoz en nuestros recibos de agua. El ayuntamiento ya no paga nada de manera adicional, pero entiende la empresa desde el año 2017 que no se está aplicando la fórmula en el sentido de que se debe tener en cuenta con efectos retroactivos no la revisión desde el año inmediatamente anterior, sino lo que quieren aplicar de manera retroactiva es desde el contrato, desde una revisión del contrato que se hizo por el año 2003. A nuestro entender, y así y a buen juicio también del informe de Secretaría, se dice que eso va en contra del ordenamiento jurídico, además de quebrar los principios de seguridad jurídica y el principio de irretroactividad de las ordenanzas fiscales, y de que ahora no se puede venir por parte de Aqualia a reclamar a todos los vecinos de Pedro Muñoz un incremento en lo que venían pagando desde el año 2003, y por tanto se desestima su solicitud, un recurso que, como digo, que ya se viene presentando de manera sistemática, que está judicializado, está en manos en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en la Sala de los Contencios Administrativos, y que al final todo obedece y no deja de ser una cuestión jurídica pura y dura de interpretación del contenido de la maraña de contratos que viene precediendo a la relación de servicios y a la vinculación que existe entre este ayuntamiento y Aqualia, que evidentemente no se pone el foco en la prestación de esta actividad, sino en las intenciones económicas de la empresa para con los vecinos de Pedro Muñoz, y con la cual no estamos de acuerdo y compartimos el criterio jurídico, y al compartir ese criterio jurídico, como no, pues el criterio político de rechazar las pretensiones de la empresa concesionaria. Como digo, esto es una cuestión de interpretación pura y dura de tinte jurídico, y tendrán que ser los tribunales, en este caso ya los que decidan quién tiene la razón. Mientras tanto, hasta no haya un pronunciamiento judicial, nosotros vamos a estar a favor de los intereses de Pedro Muñoz, de los vecinos de Pedro Muñoz, que sigan pagando menos en sus recibos de agua. Por tanto, vamos a estar a favor de la propuesta que se nos trae de rechazar, de desestimar el recurso interpuesto por Aqualia a la aprobación, a lo que aprobamos por unanimidad en este pleno. Una consideración, señor Delgado. El área de secretaría, en este caso la señora secretaria, no vela por el cumplimiento de la legalidad. Quien tenemos que defender los derechos e intereses de nuestros vecinos somos los concejales. En este caso es lo que hacemos desde este equipo de gobierno. Por supuesto que agradecer el trabajo que le damos en muchas ocasiones a la secretaria, precisamente por eso, por empeñarnos en defender los derechos de nuestros vecinos. Lo han resumido, bueno, os han alargado, pero yo lo resumo en dos frases. Aqualia quiere aplicar una fórmula que incrementaría el recibo de agua de todos nosotros, de nuestros vecinos, y nosotros consideramos, en este caso con un informe jurídico de Secretaría, que esa fórmula es otra, lo cual abarata el recibo.
Por tanto, nada más, volver a reiterar que nos ponemos siempre al lado de los vecinos, que no nos casamos con ninguna empresa, igual que he dicho en el punto anterior, y por tanto votar a favor de esta propuesta de alcaldía. ¿Alguien más la palabra? ¿Tiene la palabra? Por supuesto, señor Yuste, que somos los concejales los que debemos de velar por la seguridad y por los intereses de nuestros vecinos, pero siempre, creo, y eso lo han dicho ustedes muchas veces, con apoyo de los trabajadores de este ayuntamiento. Y yo lo único que he hecho aquí ha sido poner en valor el trabajo del informe que ha presentado la Secretaría, nada más. Por supuesto, como ha dicho el compañero del Grupo Popular, Alberto, esto es una maraña de papeles, de cuestiones técnicas y jurídicas, pero esto al final se traduce en que si sale la propuesta de Aquaria, le va a doler más el bolsillo a nuestros vecinos. Por lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos no estamos de acuerdo. Nada más. Gracias. Gracias. Alberto, ¿quieres la palabra? Carlos. Perdón. Sí, estamos a favor del bolsillo de nuestros vecinos, evidentemente, y sí que es destacable la labor que le damos al Departamento de Secretaría al hacer todos estos informes y todos estos papeleos que para arriba y para abajo, y al final, pues bueno, terminan en las manos de los jueces y valorarán lo que es justo y lo que no. Esperemos que salgamos beneficiados. Y bueno, vamos a votar la desestimación de este recurso, de esta propuesta, perdón. ¿Votos a favor de la desestimación? Queda aprobada por unanimidad. Pasamos al segundo asunto de urgencia. Tiene la palabra el señor Delgado para explicarnos la moción, la justificación para aprobar la urgencia, perdón. Sí. Como estamos viendo últimamente en todas las noticias a nivel nacional, hay un preocupante y alarmante incremento de casos de personas, concretamente políticos, altos cargos y funcionarios, que se están saltando el protocolo de vacunación. A mi juicio, algo intolerable en personas que deberían dar ejemplo y esperar, como el resto de la ciudadanía, que les llegue su turno en base al grupo de vacunación en que se encuentren. Esta moción se ha presentado en este ayuntamiento con la finalidad de dejar meridianamente claro... Perdón, señor Delgado, ¿no justifica la urgencia de la moción o está...? Sí, estoy justificando, estoy explicando por qué la hemos presentado. No, ya, pero hay que aprobar primero la urgencia y después desarrollamos la moción. Bueno, pues pensamos que es urgente dejar meridianamente claro a los vecinos que en este ayuntamiento no se va a permitir ni se va a tolerar que se salten el orden de vacunación según el protocolo establecido por Sanidad. Esa es la urgencia. Pues pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Perdón. Ahora sí. Puede exponer su moción. ¿Leo primero la moción? ¿Leo primero la moción o...? Sí, la primera. El Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, al amparo de lo establecido en la normativa reguladora del régimen de funcionamiento interno del Pleno, presenta para su debate la siguiente moción: para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación. Exposición de motivos. El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, que se actualizó el pasado 18 de diciembre, establece cuáles son los grupos prioritarios en esta primera fase de la inmunización,
residentes y personal sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes, y personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario. Tras completar esos grupos, cosa que aún no ha ocurrido, les siguen por orden de prioridad otro personal sanitario y sociosanitario y personas consideradas como grandes dependientes. Los objetivos iniciales en relación con la vacunación de la población, fijados por el propio Ministerio de Sanidad, establecían como objetivo llegar al menos al 60% de la población, lo que supone un ritmo de 1 millón de dosis administradas cada semana. Un objetivo que casa muy mal con las desigualdades regionales y la total falta de coordinación por parte del Gobierno de España, que de no remediarse no permitirá alcanzar un porcentaje adecuado de población vacunada. El resultado exitoso de la vacunación, así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso, serán determinantes para superar la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia. Miles de vidas y puestos de trabajo dependen, en consecuencia, del éxito de la estrategia de vacunación. En ese sentido, los profesionales sanitarios, colegios profesionales de médicos y enfermería han hecho hincapié en la importancia de la vacunación, señalando que es importante acelerar el proceso de vacunación ante el repunte de casos que estamos viviendo en los últimos días. Asimismo, tanto personal de enfermería como farmacéuticos y otros profesionales sanitarios han expresado su voluntad de participar de forma más activa en la campaña de vacunación. Teniendo en cuenta las circunstancias actuales, es necesario seguir una estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas para garantizar que la vacuna llegue a los grupos prioritarios en esta primera etapa, así como para poder acelerar este proceso. Hasta el momento en España se han administrado 1 millón de dosis, solo el 2,17% de la población ha recibido el suero. Esta cifra quizás haya cambiado un poquito ahora, pero bueno. Sin embargo, la falta de información y rendición de cuentas por parte del Ministerio de Sanidad es incomprensible, y más si tenemos en cuenta el incremento constante de los casos de contagios y fallecidos en todo el conjunto del territorio. Necesitamos un plan de vacunación nacional urgente, coordinado con todas las comunidades autónomas para unificar los esfuerzos y acelerar el proceso de vacunación para poder vacunar en esta primera etapa a todos los grupos de riesgo, incluyendo el personal sanitario y sociosanitario como los colectivos más sensibles y expuestos debido a la atención directa a los pacientes con COVID-19. La consecución de este objetivo, no obstante, se ve comprometida por la falta de transparencia y la ausencia de un control exhaustivo del cumplimiento del protocolo y del proceso de vacunación, motivo por el que nuestro grupo parlamentario ya solicitó la comparecencia en el Congreso del Ministro de Sanidad para aportar la máxima claridad a la situación real que se encuentra España respecto al plan de vacunación. Por si fuera poco, se han dado comportamientos políticos muy graves, como los que hemos presenciado recientemente por parte del consejero y funcionarios de la Consejería de Salud de Murcia, así como los de diferentes alcaldes de distintos colores políticos, también de formaciones nacionalistas y miembros de equipos de gobierno de diferentes territorios, siendo estos vacunados frente a la COVID-19 saltándose completamente el protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad, el cual contempla que, en esta primera etapa, la vacunación se centrará solamente en el personal, que de manera específica realiza actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan ser infectadas por SARS-CoV-2, es decir, en función del riesgo de exposición y transmisión. No solo se trata de un comportamiento totalmente irresponsable y lejos de toda ética, sino que la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salir de sus casas por miedo a contagio, mientras esperan su turno para ser vacunados, que se han quedado sin recibir una de las dosis que les corresponden de acuerdo con el protocolo de vacunación. Todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía, que observa cómo este tipo de prácticas irresponsables, sumado a la gran descoordinación entre el Gobierno central con el resto de autonomías para la implementación del plan de vacunación, atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registros y situación actual del proceso de vacunación del territorio.
Es por todo ello que se hace imperativo asegurar desde las instituciones el porvenir de la estrategia de vacunación en cada autonomía, tanto para ofrecer certidumbres a una ciudadanía que confía en el éxito de este plan para la superación definitiva de la pandemia, como para devolver la confianza en las instituciones que deben hacer efectivo dicho plan. El goteo político saltándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se le suministre a muchas personas que realmente la necesitan, no puede volver a repetirse en ningún municipio ni comunidad de toda España. Son urgentes tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá sus responsabilidades y abandonará su puesto de manera automática. Por todo ello, el Grupo Municipal de Ciudadanos presenta el siguiente acuerdo. El Pleno de Pedro Muñoz manifiesta la necesidad de que el equipo de Gobierno, así como todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Pedro Muñoz, asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cesar de manera inmediata a cualesquiera de sus cargos públicos, sea representantes electos o altos cargos que se salten el plan de vacunación o que incumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición, perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban con prioridad esa vacuna y han visto retrasadas sus dosis a causa de estas irregularidades inadmisibles. ¿Cómo tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? Sí, como estamos viendo últimamente en todas las noticias a nivel nacional, hay un preocupante y alarmante incremento de casos de personas, concretamente políticos, altos cargos y funcionarios, que se están saltando el protocolo de vacunación. A mi juicio, algo intolerable en personas que deberían dar ejemplo y esperar, como el resto de la ciudadanía, que les llegue su turno en base al grupo de vacunación en que se encuentren. Esta moción se ha presentado en este ayuntamiento con la finalidad de dejar meridianamente clara a nuestros vecinos que en Pedro Muñoz no se va a consentir dichas acciones y que si por desgracia ocurriera, el infractor o infractora será inmediatamente cesado o dimitirá de su cargo. Es nuestra obligación infundir valores y dejar claro que las normas son para todos igual, independientemente del cargo o puesto que ocupe, las leyes son iguales para todos. Un político no solo tiene que parecer honesto y honrado, además tiene que serlo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Sí, vamos a ver. Bueno, primero de todo, como anécdota, en este caso, el consejero de la región de Murcia acabó dimitiendo, pero también hay que dejar claro que estos cargos políticos o estos cargos institucionales que se han puesto la vacuna de manera injustificable, y es cierto que no es defendible desde ningún punto de vista esta actitud egoísta y por la que estas personas, prevaliéndose de su cargo y de su puesto público, pues se han aprovechado para ponerse esa primera dosis de la vacuna, pero claro, que se haya cometido un fallo no quiere decir que haya que cometer un segundo fallo, que ya desaprovechen esa primera dosis y no se ponga la segunda. Una vez que el fallo está hecho, por lo menos que aprovechen la segunda dosis y no se tire por tierra el efecto de la vacuna, que no tiene ningún efecto en nuestro organismo si no se acompaña de esa segunda dosis. Pero como digo, al final son casos anecdóticos, lo que pasa es que son muy visibles y muy notables y al final pues son motivos de debate y de mucha opinión en programas de televisión y de debates y tertulias políticas, y son comportamientos reprobables y totalmente rechazables, pero son casos anecdóticos en todo caso. Y también hay que ver las circunstancias. Estas personas, al final, por ejemplo, el consejero de Sanidad de Murcia es sanitario, es médico. Creo que también había cargos del Partido Socialista, alcaldes de municipios
que también eran sanitarios, pero bueno, como digo, eso no justifica el prevalerse de su puesto público para no respetar los protocolos dispuestos o el orden de prelación dispuesto en el protocolo de vacunación. Eso, como digo, vaya por delante. Por supuesto, evidentemente apoyamos que estos cargos públicos sean inmediatamente cesados de sus puestos en el caso de que no dimitan por voluntad propia. Pero, como digo, más allá de esa y más allá de la posible o no aplicación práctica, en este caso en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, porque creo que aquí ni el alcalde ni ningún concejal estamos relacionados con el mundo de la sanidad, no somos médicos, no somos enfermeros, no trabajamos en la sanidad, creo que no vamos a tener esa opción de prevalernos de nuestro cargo público, por lo menos, mucho menos los que no estamos o no formamos parte del equipo de gobierno. Pero sí estoy de acuerdo, sobre todo, señor Delgado, con la extensa exposición de motivos que se hace en su propuesta, en la moción que nos presenta, de la falta de un plan definido, bien detallado por parte del Gobierno de España, que parece que marea, que navega a la deriva desde que comenzó la pandemia y que va atribuyendo o va revirtiendo competencias según le convenga en cada momento, en esa fijación de no querer dar nunca noticias negativas a la población. Ahora con la huida del ministro candidato Illa, que estaba deseando de abandonar el barco para irse a concurrir a las elecciones de Cataluña, y deja en una situación muy complicada a su sucesora, la señora Carolina Darias, que por lo menos espero que ponga un poco de criterio, un criterio que brilla por su ausencia hasta este momento, y que es cierto de que el ritmo de vacunación y también, cómo no, por qué no decirlo, la falta de suministro por parte de las farmacéuticas, que parece ser pudiese haber indicios de incumplimiento fraudulento de los contratos suscritos con la Unión Europea y que van a reducir sensiblemente ese suministro de vacunas tanto a España como al resto de Estados miembros de la Unión Europea, como digo, todo eso combinado a la falta de un plan y una previsión clara y definida y de los devaneos de este gobierno, que no tiene muy claro cómo manejar la pandemia, pues parece que se antoja que el fin de la misma y de que ese tan ansiado objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño que ronda el 70% de la población, pues está lejos de conseguirse en los plazos marcados inicialmente, previstos para finales del verano. Pero bueno, como digo, más allá de compartir la exposición de motivos, y aunque no tenga mucho que ver que luego con la propuesta que se trae de que los cargos políticos que se salten estos o que incurran en estos comportamientos incívicos prevaliéndose de su cargo, lejos de que es difícil que aquí en Pedro Muñoz pueda sustanciarse, pueda tener reflejo, porque ninguno de los aquí presentes estamos relacionados con el sector de la sanidad. Más allá de eso, pues bueno, estoy de acuerdo con el espíritu de la moción, de dar seguridad, dar certidumbre y dar transparencia a todos los ciudadanos, tanto en España como a nivel municipal, y no vamos a poner ningún impedimento para sacar adelante su moción, y por tanto vamos a votar a favor de ella. Gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Señores portavoces de la oposición, ¿le van a dedicar más tiempo a la vacunación y a algo que depende del Estado que a su intervención del pasado pleno con los presupuestos? Que parafraseando al señor al señor Delgado en el debate de las pasadas elecciones, me están dejando de patata. Pero de verdad estamos 15 minutos de cada intervención de ustedes, 30, dedicándosela a algo que por urgencia ni siquiera podía haber entrado, porque realmente ¿qué tiene de urgente esta moción? ¿Qué cambia de presentarla en este pleno a presentarla al siguiente? ¿Qué plazo prescribe
¿Qué dejamos de pasar si no lo llevamos al pleno de febrero? Hemos tenido a bien, pues porque el fondo, oye, pues por supuesto vamos a votar a favor. El fondo no estamos debatiendo sobre nada, estamos de acuerdo todos los vecinos sobre esto que nos trae el señor Delgado, por supuesto, que se lo mandan a nivel nacional, una moción que manda su partido, la vemos, la aprobamos y punto, pero de verdad le vamos a dedicar más tiempo a esta moción que a la intervención que hicieron en el pleno de los presupuestos, donde nos jugábamos la recuperación de Pedro Muñoz. Yo qué sé, ustedes verán. Ya digo, hemos votado a favor de la urgencia, teniendo muchas dudas de que esto sea urgente, pero como el fondo es el que es, pues ya digo, vamos a votar a favor. Pero estamos hablando de algo que para el pueblo de Pedro Muñoz no tenemos ninguna competencia ni es más allá de una declaración de intenciones. Yo creo que más importante que eso es ver en el plan de vacunación cuáles de nuestros sociosanitarios son los siguientes en vacunarse. Hicimos una gran labor y aprovecho para felicitar, en este caso, a la concejala de Servicios Sociales, en este caso que aúna con Sanidad, de que hemos conseguido que los usuarios de la vivienda tutelada y sus trabajadores estén vacunados. Si ustedes revisan un poquito los pueblos alrededor, es algo que ni mucho menos todos los tienen vacunados, al contrario, porque este grupo corresponde en la siguiente remesa de vacunación, en la que vienen mayores y cuidadores sociosanitarios de estos mayores profesionales. ¿De acuerdo? Entonces creo que eso es importante y hemos estado muy atentos de la vacunación de los nuestros, por supuesto, y seguiremos estando. Y estamos trabajando ya mandando a la Junta de Comunidades datos sobre posibles próximos vacunados. Claro que sí. Todo lo demás, pues una declaración de intenciones sobre políticos y a nivel nacional, que yo creo que a nuestros vecinos, pues nada, no creo que le interese demasiado. Ya digo, creo que el señor Delgado que está confundiendo actualidad con urgencia. Esto es actual, está de actualidad. ¿Están hablando en televisión de esto? Sí. ¿A nosotros nos repercute en el contexto local algo esto? ¿Piensan ustedes de verdad que vamos a tener acceso en esta corporación a una vacuna? ¿Estamos de broma? O sea, que vamos a disponer de vacunas para decir que Marisol ahora está este rato en el Pleno y después, hasta que se incorpore Carlos Ortiz, se va a vacunar. Hombre, por favor. Ya está. Pero vamos, nuestro voto es favorable. Respetamos esta moción que viene desde a nivel nacional. Estamos de acuerdo y, por tanto, votamos a favor. ¿Quiere alguien más la palabra? ¿Tiene la palabra el Grupo de Ciudadanos? Sí, respecto al apunte que ha hecho el compañero del Grupo Popular, estoy totalmente de acuerdo en que esas personas, sin duda, independientemente que se hayan saltado el protocolo, habría que poner la segunda dosis para no desperdiciar la primera, porque sería un desperdicio y no estamos para andar tirando vacunas. Y yo pienso que anecdótico no es, máxime cuando se están viendo cada vez más casos. Evidentemente, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, está la actualidad, pero es que no sabemos si esto se va a parar ahora o va a seguir sucediendo. Evidentemente, por desgracia, digo por desgracia porque todavía solamente se han vacunado esas personas que usted ha dicho, mencionar aquí en Pedro Muñoz. Ojalá que estuvieran mucho más de nuestros mayores vacunados, pero evidentemente lo que hay que dejar claro es que cuando llegue la vacuna nadie se va a saltar el protocolo ni su turno. Yo creo que es una cosa, venga a nivel nacional, todas las cosas a nivel nacional se pueden llegar y aplicar a nivel local, y esto yo pienso que es una de ellas. ¿Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular? Sí, yo todavía sigo atónito con la intervención del portavoz del equipo de gobierno, porque aparte de desviarse muchísimo de la cuestión, y ya que el señor Delgado no lo ha hecho, voy a decirle al señor Yuste que cómo es posible que hable con esa pasión porque no se da cuenta que se está enmendando a sí mismo. Que si la moción se trae de urgencia, no es porque haya querido el señor Delgado, porque la haya presentado el 25 de enero, que quienes conforman el orden del día de un pleno son ustedes, el alcalde, mejor dicho, pero bueno, son ustedes.
no es el señor Delgado. Si hoy se está votando la moción del señor Delgado, en este momento es porque han querido ustedes traerla de urgencia, no porque haya querido él. Por eso, le digo, que se está enmendando usted a sí mismo y con su comportamiento, y está yendo en contra de sus propios actos. Se cabrea porque se está trayendo de urgencia algo que es de actualidad, pero que no tiene ninguna repercusión. Pues haberla dejado encima de la mesa y haberla traído en otro momento. Claro. Que no es cuestión del señor Delgado que se esté votando ahora. El señor Delgado la plantea y el equipo de gobierno, en la persona del alcalde, decide cuándo se incorpora, a qué pleno se incorpora. Ustedes han tenido a bien traerlo en este, pues bueno, pues se debate en este. Pero no se cabre por eso, señor Yuste, porque si se está debatiendo es porque ustedes lo han querido. Y como decía, usted se ha desviado muchísimo de la cuestión y quiere traer a colación cuestiones que ya se debatieron en el pleno anterior, pues bueno, hablamos de lo que pasó en el pleno de presupuestos. Yo creo que aquí debatimos también largo y tendido sobre esos presupuestos y de propuestas que trajo usted, el Grupo Municipal Popular, a colación del momento sanitario que estamos viviendo. Creo recordar que yo le dije qué opinaban y qué opinión tenían sobre la no admisión por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de una moción que aquí se trajo por el Grupo Municipal Socialista para reforzar y equipar debidamente ya no solo los servicios y los distintos departamentos sanitarios que conforman el hospital de Tomelloso, que está a que Pedro Muñoz pertenece y de que forma parte de su área geográfica y sanitaria, de su área de influencia, sino también el Centro de Salud de Pedro Muñoz. Creo que nada han reprochado hasta este momento a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por no invertir un euro ni en una cosa, ni en un centro, ni en el otro. Y en ese pleno de presupuestos nosotros proponíamos hacer inversiones en nuestro centro de salud para poder combatir con más eficacia y con más eficiencia el estado actual de pandemia y la situación crítica sanitaria que estamos viviendo. Creo que ya puestos a desviar la cuestión y a hablar de una cosa, si a usted le interesa, no tenemos ningún problema en hablar de ello. Pero no recriminen al señor Delgado de hablar de una cuestión que trae por urgencia cuando la urgencia la aprueban ustedes. Revísese un poco los reglamentos y el funcionamiento de organización de los plenos, porque si lo estamos debatiendo es porque así lo han querido ustedes. Por lo demás, sobre la moción, volvemos a estar de acuerdo en su aprobación. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Yo, señor Lara, no recrimino al señor Delgado, le recrimino a usted que le dedicara menos de un minuto a su intervención sobre los presupuestos que traía este equipo de gobierno. En este caso, lo que estoy haciendo es, primero, lo que estamos haciendo en este pleno es traer una moción que se presenta dentro de las últimas 48 horas, la que este portavoz del Grupo Municipal Socialista llama al portavoz en este caso, del Grupo Ciudadanos, que es quien presenta la moción, se pone en contacto con él y nos dice que lo quiere presentar por urgencia. Y estamos en la tesitura de decir que si no la aprobamos y si no la traemos y la llevamos al próximo pleno, parece que estamos en contra del fondo de la cuestión, y no es así. Y si la traemos, usted nos recrimina que la traemos. O sea, que está entre la espada, nos pone entre la espada y la pared. Ya digo, creo que... Vale, los últimos, después de las comisiones informativas, por tanto, había que traerla de este modo. De todos modos, ya digo, mire, señor Delgado, no vamos a entrar en eso porque no la presentó firmada, vino con la moción como venía, no sabíamos ni, en fin, sabíamos que la había entregado usted porque preguntamos abajo en el SAC quién la había traído. Pero de verdad que no ese es el caso, que no quiero debatir más sobre una cosa que estamos los tres grupos de acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces no hay más debate sobre esto. Creo que el fondo de la moción es respetable, estamos todos de acuerdo, por tanto votamos a favor de esta moción. Gracias. Pues puesto que los tres grupos estamos a favor de la moción, vamos a pasar a votarla y vamos a votos favorables. Pues se aprueba por unanimidad.
Pasamos al quinto punto del orden del día, ruegos y preguntas. Van a hacer ruegos o preguntas. Como en plenos anteriores, sabemos que solo pueden hablar en esta ocasión los portavoces al no poder intercambiar los micrófonos. ¿De acuerdo? ¿Lara, nada? Señor Lara. Sí, en primer lugar, a cuenta de este folleto que el Ayuntamiento ha tenido a bien de repartir por todos los municipios de Pedro Muñoz, anunciando la terminación de la construcción de la residencia, yo lo que voy a solicitar es explicaciones sobre el contenido del mismo, más allá de las ilustraciones sobre los textos que recogen declaraciones literales del alcalde Carlos Ortiz, pues agradeciendo o enorgulleciéndose tanto de su trabajo personal como el de su antecesor, el señor José Juan Fernández, y nombrando a aquellas personas que no querían que hubiese residencia o que no querían que se terminase de construir la residencia de Pedro Muñoz. Yo les pido explicaciones de por qué se invierte dinero público en este tipo de publicaciones, que más que dar información, lo que es hacerse publicidad como equipo de gobierno. Por eso yo entiendo que en vez de esto de pagarlo todo con el dinero de nuestro bolsillo, que se hubiese puesto el logo del Partido Socialista Obrero Español o PSOE Pedro Muñoz, lo pagan ustedes de las cuentas de su grupo municipal y lo publican. Porque a mí me parece que utilizar fondos públicos en fines espurios como este, porque no tiene otra palabra, y rayando lo fraudulento y hasta la prevaricación, pues no me parece serio de un ayuntamiento. Yo aquí he hecho en falta más información, como digo, pues de apertura, de cuántas plazas se van a conveniar con la Junta de Comunidades, si es que se va a conveniar con la Junta de Comunidades, como si se va a contratar a personal con la debida cualificación que pueda ser natural de Pedro Muñoz y a dónde tienen que dirigirse, cuándo empiezan los plazos de inscripción, pero de esa información nada, sino simple mayor gloria del alcalde, del anterior alcalde, pagado con fondos públicos. A mí me parece indignante y me parece destinar dinero del ayuntamiento a fines espurios esta publicación y, por tanto, solicitamos las debidas explicaciones. En otro orden de cosas, también preguntarles o exponerles para que ustedes lo remitan a los organismos correspondientes, a la Dirección Provincial de Sanidad, la contradicción a la hora de publicar los datos de contagios por COVID, en este caso en Pedro Muñoz, porque hay una equivocación palmaria y flagrante en cuanto al dato relativo a la semana del 11 al 17 de enero, en el que en la anterior publicación del viernes pasado se decía que aquí en Pedro Muñoz había 26 contagios y ahora sorprendentemente nos encontramos que en esa misma semana ya no son 26, sino que eran 31. Por eso digo que qué credibilidad le podemos dar los vecinos de Pedro Muñoz a este tipo de publicaciones institucionales. No la podemos tomar en serio. Y eso preocupa a la gente y nos preocupa a nosotros, de que no se esté informando correctamente o no se estén recogiendo los datos de la manera debida. Por lo tanto, les ruego que den traslado a la Dirección Provincial de Salud o al Ministerio de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que no se vuelva a cometer este error, que no es la primera vez que pasa, dicho sea de paso. También lo tuvimos que poner de manifiesto en otro pleno de la falta o la contradicción entre los datos publicados de una semana a otra. Ya por último, solicitar información, bien si es por el concejal de Agricultura o bien por usted, el portavoz o la alcaldesa accidental, sobre el proceso administrativo de declaración de zona catastrófica y de los daños que se van a resarcir al Ayuntamiento de Pedro Muñoz por el deterioro de los caminos que se ha sufrido a consecuencia de los últimos temporales,
y en qué van a consistir esas ayudas, qué alcance van a tener, y cómo se van a prestar, si hay algo ya definido en su caso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más, Carlos? A ver, señor Lara, ¿cómo hace estas acusaciones que son graves en un pleno? Fines espurios, que mucha gente no sabrá ni lo que significa, prevaricación. Pasar un folleto que tenía que usted esté contento, como estamos todos, alégrese, que tenemos residencia, que es el segundo pleno con residencia, ¿qué hacemos? Que ya está aquí, que de prevaricación nada, que tenemos residencia, señor Lara, alégrese. ¿Cuántas plazas me dice que va a tener la residencia? 45. Ya le contesto yo. 45 plazas, ¿vale? Se podrá extender esas 45 posteriormente. El plazo de inscripción. Ya tenemos plazo de inscripción o presencia en la residencia de la directora a partir del martes 9 de febrero, puede ser 8 o 9 de febrero. No recuerdo bien que cae ese martes. Podremos, será... según nos cuenta la empresa, estará en presencia física allí, atendiendo a posibles usuarios, informando, a la vez que nuestros servicios sociales, y recibiendo currículum de posibles trabajadores y personal que trabajará en esta residencia. Pero ya digo, más que motivo para acusaciones de prevaricación, que ya le digo, allá usted de lo que acusa, pero es grave. Alégrese, como estamos todos los vecinos de Pedro Muñoz, contentos por tener la residencia aquí. Segundo pleno que hacemos con la residencia terminada. Me decía, de sanidad, a ver, los datos que nos manda la Junta los actualizan, revisa los datos de la semana anterior, si consideran que tienen que actualizar algún dato. No es la primera vez que pasa, como bien ha dicho. Suele coincidir cuando los incrementos o cuando a nivel provincial o regional se dan muchos más casos. Yo me pongo en la piel de todo lo que tiene que soportar en estos momentos el Departamento de Epidemiología de Castilla-La Mancha, y entiendo que le bailen algunos números de una semana a otra y lo actualice. No pasa solo en Pedro Muñoz, no veamos fantasmas donde no los hay, revisen los números de otras poblaciones, que pasa exactamente igual. A ver, ¿qué buscamos o qué puede buscar Sanidad con poner esta semana 4 casos, 6 más que la semana anterior? No lo sé, es que no sé qué segunda lectura le pueden ver ustedes. Le ve un error, se actualiza y punto. Y eso pasa por informar. Informan, se equivocan, actualizan, lo ponen bien y ya está. Y yo no le doy más importancia a eso. Me habla del proceso de declaración de zona catastrófica tras la tormenta o lo que sucedió con Filomena. Aprovecho para decirle que Jesús Izquierdo ha estado trabajando sobre esto, tanto con Diputación como con la Junta. Estamos haciendo un inventario de daños en el que se encuentra, por supuesto, caminos, no solo caminos, también en infraestructuras, también los gastos, y para eso creo que voy a romper una lanza a favor de todos los trabajadores de los servicios múltiples de este ayuntamiento, que realizaron una labor increíble durante la borrasca Filomena. Se dieron cantidades enormes de sal. Tuvimos y en esto voy a romper otra lanza a favor del alcalde, no esté presente, fue el culpable principal de la previsión de que Pedro Muñoz tuviera mucha sal en las calles antes de que llegara la nieve. Algunos de los que aquí presentes que cruzan o que transitan por Madrid, seguro, o con la Comunidad de Madrid, seguro que hubieran estado agradecidos de que alguien tuviera la previsión como la que tuvo Carlos Ortiz, y por lo tanto creo que también es bueno poner en valor esto, porque igual que nos tienden la mano para muchas cosas, por ejemplo la
cabalgata de Reyes, también nos podían haber tendido la mano en el caso de la dichosa Filomena, que nos dio un revolcón bueno también, ¿eh? Nos tuvo a muchos trabajadores quitando nieve de los tejados. Muchas intervenciones hemos hecho en estos días, mucha gente trabajando para que la nieve, para que por las calles de Pedro Muñoz se pudiera transitar, y los vecinos lo saben, Pero es bueno poner en valor el trabajo de estos peones de servicios múltiples. Por mi parte, yo creo que nada más, puesto que no había ruegos ni preguntas del señor Delgado. Creo que he contestado a los 3 ruegos o 3 preguntas que ha realizado el señor Lara, así que nada más por mi parte. Bueno, pues creo que ha quedado claro las preguntas del señor Lara, y si no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.